Muy buenas tardes, maestra Cristina. Con usted, Citlali Martínez Arcos. Abril del Carmen Rivera Ascensión. Y Midonisa Santos Serrano. Luis Alexis Valencia Hernández. Jaime Victorio Logio. Hoy vamos a hablar de dos de los procesos más importantes del siglo XIX, la unificación alemana y la unificación italiana. Ambos marcan el surgimiento de dos naciones modernas que no existían como estados antes de esta época. Pero, ¿por qué fue tan importante unificarse y, sobre todo, cómo lo lograron? Para entender esto, debemos recordar que el siglo XIX fue una época de cambios enormes en Europa. Después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, surgieron ideas de nacionalismo, libertad y soberanía, donde las personas comenzaron a identificarse con su idioma, cultura e historia comunes. Estas ideas se enfrentaron al sistema político tradicional, que mantenía divididos a territorios como Italia y Alemania. En esta exposición veremos cómo esas ideas nacionalistas impulsaron la unificación, qué dificultades se enfrentaron y quiénes fueron los líderes que hicieron esto posible. Comenzaremos con la unificación italiana. Primero, hablemos del contexto en Italia. Antes de su unificación, Italia estaba fragmentada en varios estados que no solo tenían diferentes gobiernos, sino también intereses distintos. Por ejemplo, el norte, con regiones como Lombardia y Venecia, estaba bajo control directo de Austria, una de las potencias más fuertes de Europa. El centro, conocido como los estados pontificios, era gobernado por el Papa, quien se oponía a cualquier idea de unificación porque temía perder su poder político y religioso. El sur, con el reino de las dos Cilicias, estaba bajo una monarquía gobernada por los Borbones, una familia que no tenía interés en el nacionalismo. Solo el reino de Piamonte-Cerdeña, en el noroeste, era un estado independiente, con un liderazgo moderno y progresista, la Casa de Saboya. Además, los italianos compartían idioma y tradiciones culturales, pero las diferencias económicas eran enormes. El norte era más industrializado y avanzado, mientras que el sur era rural y atrasado. Este contexto de fragmentación política, económica y cultural hacía difícil imaginar una Italia unificada. Pero a pesar de esto, el resurgimiento o renacimiento fue ganando fuerza. Este movimiento nacionalista busca unir a todos los italianos bajo un solo estado, inspirado por el deseo de recuperar la gloria de la antigua Roma. Sin embargo, el camino no fue fácil y requirió grandes esfuerzos militares, políticos y diplomáticos. Los líderes clave fueron Giuseppe Mazzini. Mazzini fue un revolucionario y fundador del movimiento La Joven Italia. Creía en una Italia republicana, democrática y unificada. Aunque no tuvo éxito inmediato, sus ideas inspiraron a generaciones de italianos. Giuseppe Garibaldi. Garibaldi era un líder militar y uno de los personajes más famosos de la unificación. Fue conocido por sus camisas rojas, un ejército de voluntarios que luchó por la causa nacionalista. Su papel fue crucial en la conquista del sur de Italia. Conde de Cavour. Cavour, primer ministro del reino de Piamonte-Cerdeña, fue el cerebro político detrás de la unificación. No buscaba una república como Mazzini, sino una monarquía unificada bajo Víctor Manuel II. Eventos clave. Número 1. Guerra contra Austria, 1859. Cavour, con la ayuda militar de Francia, liderada por Napoleón III, derrotó a Austria y anexó Lombardía al reino de Piamonte-Cerdeña. Número 2. Expedición de los 1860. Garibaldi lideró a sus camisas rojas en una campaña militar que conquistó Cilicia y Nápoles. Aunque Garibaldi quería una república, cedió el territorio al rey Víctor Manuel II para garantizar la unidad. Número 3. Roma y Venecia. La unificación no fue completa hasta 1870. Roma, que estaba bajo control del Papa, fue anexada tras la retirada de las tropas francesas. Ese mismo año, Roma se convirtió en la capital de Italia.
En 1861 se proclamó el Reino de Italia con Víctor Manuel II como su rey. La unificación fue un proceso largo y complicado, pero finalmente Italia logró convertirse en un estado moderno. Unificación alemana. Ahora pasemos a Alemania. En 1815, después del Congreso de Viena, Alemania estaba dividida en 39 estados que formaban la Confederación Germánica. Esta confederación no era un país, sino una organización débil que apenas unía a los estados bajo la supervisión de Austria. Las potencias principales dentro de esta confederación eran Austria y Prusia, pero cada uno de los 39 estados tenía su propio gobierno, ejércitos y leyes. El pueblo alemán compartía idioma y muchas tradiciones culturales, pero también estaba dividido económica y políticamente, mientras que Prusia era industrial y tenía un ejército fuerte. Muchos otros estados eran pequeños, rurales y dependían de Austria. Además, había dos ideas principales sobre la unificación. La Gran Alemania incluía a todos los estados de habla alemana, incluyendo Austria. La pequeña Alemania excluiría a Austria y estaría liderada por Prusia. Prusia finalmente tomó el liderazgo gracias a su creciente poder económico. La creación del Zollverein o Unión Aduanera en 1834 fue clave para esto, porque eliminó las barreras comerciales entre los estados alemanes y fortaleció la economía prusiana, dejándola en una posición de ventaja sobre Austria. Además, Prusia tenía un sistema político más centralizado y un ejército moderno, lo que la hacía ideal para liderar el proceso de unificación. Sin embargo, el nacionalismo alemán no solo dependía de la economía, sino también de los cambios culturales. Durante esta época, los alemanes se inspiraron en escritores, filósofos y músicos como Goethe, Kant y Beethoven, quienes reforzaron la idea de un pueblo unido por su historia y cultura. Estas ideas prepararon el terreno para que un hombre, Otto von Bismarck, dirigiera el proceso de unificación. Protagonista clave, Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, fue el arquitecto de la unificación alemana. Creía en la política de sangre y hierro, es decir, usar la guerra y la diplomacia para alcanzar sus objetivos. Su meta era crear un Estado alemán fuerte y unificado, bajo el liderazgo de Prusia. Los eventos clave fueron la guerra contra Dinamarca. Bismarck, en la alianza contra Austria, derrotó a Dinamarca para controlar a los ducados de Schleswig y Holstein. Este conflicto fue un primer paso hacia la unificación. Guerra austro-prusiana. En 1866, Prusia luchó contra Austria para decidir quién lideraría a los estados alemanes. La victoria de Prusia en la batalla de Sadowa permitió excluir a Austria de los asuntos alemanes y consolidó a la Confederación de Alemania del Norte bajo el liderazgo prusiano. Guerra franco-prusiana. Bismarck provocó a Francia para declarar la guerra a Prusia. Esta guerra unió a los estados alemanes contra un enemigo en común. Tras derrotar a Francia, Bismarck logró un objetivo final. En 1871, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador del Imperio Alemán en el Palacio de Versalles. El Imperio Alemán se convirtió en una de las potencias más fuertes de Europa. Sin embargo, la unificación alemana también sembró rivalidades con Francia que jugarían un papel en futuras guerras. Comparación entre ambas unificaciones. Ambas estuvieron impulsadas por el nacionalismo. Contaron con líderes clave, Garibaldi y Bismarck, por ejemplo. En ambos casos, las guerras jugaron un papel crucial. La unificación italiana fue más popular y con participación de movimientos civiles. La alemana fue liderada principalmente por el Estado prusiano. Italia tuvo que enfrentarse a muchas divisiones internas, mientras que Alemania se unificó bajo un Estado fuerte y centralizado.
Conclusión. En conclusión, tanto la unificación italiana como la alemana son ejemplos de cómo el nacionalismo, la estrategia política y las circunstancias históricas pueden cambiar el curso de la historia, mientras que Italia luchó por superar su fragmentación interna y expulsar a potencias extranjeras. Alemania consolidó su poder bajo el liderazgo de Prusia. Ambas unificaciones transformaron Europa y sentaron las bases para las rivalidades que definirían el siglo XX. Espero que esta exposición les haya ayudado a comprender mejor estos procesos históricos. Gracias.